Por la pantalla del 13 en T13 en vivo, también en 13 en la señal .2 de Digital Abierta, el único canal de noticias en televisión abierta en nuestro país y en simultáneo con Tele 13 Radio. Estamos iniciando esta edición de Mesa Central. Ya lo anunciábamos, nuestro primer invitado, el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá esta mañana. Muy buenos días, Iván. Gracias por la invitación. Se lo agradezco más porque tiene harta pega, ¿no? Digo, sí. No está fácil el desafío. Sí, intensa, pero siempre entretenida. Es mejor siempre tener cosas que hacer en la vida. Sí, es más entretenido, es verdad. Oiga, partamos por algunas de las cosas que se avisoran como conflictivas. El senador Javier Macaya, su ex colega en el Senado, decía ayer en una entrevista en El Mercurio que el presidente se había comportado como Ricardo Lagos en la ENADE y como Salvador Allende al anunciar la política nacional del litio. ¿Qué le parece la frase? Creo que el presidente Boric ha anunciado una política nacional del litio que es responsable, que se hace cargo de la enorme potencialidad que tiene Chile en la materia. No olvidemos que la mayor reserva de litio se encuentra precisamente en esta región de América Latina, particularmente en Argentina, Bolivia y Chile, y que permite que los frutos de la explotación del litio se traduzcan en mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, y por tanto creo que es una política integral que da cuenta no solo de la necesidad de la explotación, sino que hacerlo responsable ambientalmente y con un diseño que efectivamente dé cuenta de las necesidades de Chile, poniendo a Chile en el centro de la política. Eso porque hoy la explotación del litio no está satisfaciendo eso, porque Soquimich entregó $5.000 millones al fisco en impuestos la semana pasada, por más que el ministro Marcel haya puesto alguna sombra de duda en eso. La empresa lo confirmó, digamos. Sí, pero aquí lo importante es cómo efectivamente, ante una enorme potencialidad, tenemos mejores resultados, independientemente de valorar los aportes que se han realizado. Y se permite la incorporación de nuevos actores. Desde 1977, usted sabe, el litio está reservado al Estado y a diferencia de las explotaciones mineras que se realizan a través de concesiones, en el caso del litio es un contrato de arrendamiento para su explotación. Es inconcesible. Y desde esa lógica, si podemos incorporar otros elementos que den valor agregado y que, insisto, permita que los resultados de la explotación se traduzcan también en más recursos ¿para qué? Para construir más hospitales, más comisarías, más escuelas, más caminos, más puentes, bienvenido sea. Y creo que en ese sentido el presidente ha puesto un énfasis que me parece que es fundamental. ¿Usted está de acuerdo con la ministra Hernando que dice esta mañana en El Mercurio que el contrato con SQM es injusto con el fisco? Bueno, sobre eso mismo, también el presidente fue categórico y ha señalado que los contratos se van a cumplir, pero ha mandatado a Codelco para eventualmente iniciar un proceso de diálogo con las empresas con las cuales se ha contratado para mejorar las condiciones, obviamente, de los mismos. Pero ha sido categórico respecto a que se van a cumplir. Ahora, en general, la visión de la prensa extranjera y del mundo empresarial acá en Chile ha sido bastante enervada y hablan de nacionalización. ¿Le parece correcto el concepto? Me parece, además, errado. Jurídicamente, que alguien hable de nacionalización demuestra una ignorancia extrema. Porque el litio, insisto, desde la década del 70, ¿cuál es el propietario? El Estado de Chile. Y la explotación, a diferencia del cobre, no se puede hacer a través de concesiones. Claro, porque constitucionalmente se considera un mineral estratégico. Digamos. Tal cual, y eso incluso fue un cambio previo a la Constitución del 80, así también está consagrado en la Constitución del 80 y las leyes respectivas. Entonces, me parece que cuando se plantea que se va a nacionalizar, demuestra una ignorancia supina, porque no se puede nacionalizar algo que ya es del Estado. Lo que ya está nacionalizado, dice usted. Es como que usted se expropia a sí mismo. Claro, está difícil. Oiga, pero volvamos a la frase de Javier Macaya. ¿Qué le parece la comparación Lagos en la mañana, Allende en la noche? ¿O le parece un exabrupto? No, usted no le va a parecer insultante la comparación con Allende, supongo, pero ¿le parece mucho o le parece correcta? No la comparto. ¿En qué no la comparte? No la comparto porque creo que efectivamente el presidente en primer lugar se hace cargo de la historia de Chile. Y de ahí su referencia a los presidentes Frei y Allende. Y en segundo lugar pone hincapié respecto a la necesidad de que un recurso que del Estado, que pertenece a todos los chilenos, es un recurso que tiene que ser explotado pensando en lo que es mejor para el país, no repitiendo la mala experiencia que tuvimos con el salitre. Pero al mismo tiempo, el presidente ha planteado la necesidad de una alianza público-privada y de hecho ha insistido en el rol que le corresponde a los privados para generar crecimiento económico y a través de políticas públicas complementarias, desarrollo inclusivo. Entonces, creo que aquí más que caricatura lo que se requiere es discutir
el tema de fondo y en ese sentido no comparto esa afirmación. Ahora, la derecha ya le está poniendo prueba a la empresa nacional del litio que efectivamente requiere votos de la derecha, no hay cómo hacerla de otra manera, es precisamente porque se está entregando al Estado el control de todas las operaciones de litio y eso dicen, bueno, deja a los privados como una especie como de segundo plano, digamos. Y con poco incentivo, pero porque ¿quién va a querer invertir para no tener el control? Digamos? Pero la alianza público-privada permite la incorporación de nuevos actores, lo que también es positivo. O sea, que haya más competencia en el, sin lugar a dudas. En el mercado de la extracción del litio. En definitiva, Chile es dueño de los recursos y Chile tiene que tomar la decisión que sea mejor para Chile. Y eso se traduce en que de su explotación se vean beneficiadas todas las chilenas y chilenos. Y me parece que eso es un énfasis de política pública responsable que se mirará a lo que han aplicado otros países del mundo. Ahora, volviendo a la frase del senador Macaya, ¿le parece que está marcando un tono para la discusión en el futuro respecto a la empresa nacional del litio y de otras en materia? Porque el presidente dijo que usted estaba mandatado a dialogar hasta que duela, digamos. Entonces, y voy a dialogar con todos. Y tiene que dialogar con Macaya. Sí, Iván, pero yo creo en la libertad de expresión, así que si alguien da a conocer su punto de vista, eso no puede ser considerado como una agresión o una ofensa, independientemente que uno legítimamente pueda no compartir. No, de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero ¿no piensa que le está poniendo un tono a la discusión que hace más difícil este dialogar hasta que duela? Yo espero que así no sea, y el mismo senador Macaya en otro ejemplo ha demostrado también voluntad de diálogo constructivo, y espero que esa sea la lógica que finalmente se imponga o sea la realidad en el conjunto de la oposición. Ahora, igual la tiene difícil el gobierno porque lo que va a tener que ceder hacia la derecha para tener los votos en el Congreso, de alguna manera lo pierde en apoyo político a la izquierda. Está como entre dos aguas, como diría Paco Lucía, el gobierno, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que el presidente tome las decisiones que son mejores para el país. Y en ese sentido hay una convicción real del presidente Boric de velar siempre por el interés de Chile, al margen de las anécdotas o ciertos detalles que hice en relación con la relación con los distintos actores políticos. O sea, independiente del apoyo político, lo importante es conseguir acuerdos que sean lo mejor para el país. Esa es la, sin lugar a dudas. Esa es la consigna, digamos. Esa es la consigna, sí. Independientemente que le disguste a alguno de los socios de la coalición. Bueno, será parte del proceso de diálogo que tenemos que desarrollar con todos los actores. Obviamente, las ideas no son irrelevantes y por tanto se parte de ciertas convicciones. Y las convicciones obviamente se comparten con aquellos con los cuales hay una visión de mundo similar. Pero tenemos que construir entendimiento con otros actores para construir las mayorías necesarias para aprobar las iniciativas que son buenas para Chile. ¿Usted siente que en la alianza, entre las dos coaliciones, efectivamente está esa voluntad de dialogar hasta que duela, es compartida? ¿O siente que hay demasiadas líneas rojas en algunos actores de su lado? Creo que hay voluntad de diálogo, voluntad constructiva, y creo que hay que anteponer por sobre todo lo que nos une, dejando al lado aquello en donde existen legítimas diferencias. Desde el punto de vista de su cargo, que es la relación política de la moneda con el Congreso, ¿qué es más complicado de administrar? ¿Las diferencias políticas que eventualmente puede haber para poder negociar hacia el otro lado, hacia la oposición, o que en la Cámara de Diputados haya 39 parlamentarios independientes, que esté hiperfragmentado el sistema político, que haya parlamentarios en la Cámara y en el Senado que ponen algunos de sus intereses solapadamente por sobre los intereses del país o por sobre las legislaciones, incluso por sobre los compromisos políticos de largo plazo? Yo creo que lo más complejo es el cuadro de atomización y de crispación que en alguna medida existe en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. Y por eso nosotros vamos a insistir en sentarnos con todos los actores para ir construyendo entendimientos de largo plazo que nos permitan avanzar, en primer lugar, la agenda comprometida por el presidente Boric de transformaciones para hacernos cargo del malestar que existe en Chile respecto del abuso y las desigualdades, o los abusos y las desigualdades. Y en segundo lugar, respecto de los temas de urgencia, que son problemas heredados, pero que son muy complejos y que requieren de respuesta urgente, como por ejemplo en materia de seguridad. Porque el problema de seguridad no empezó el 11 de marzo cuando el presidente Boric asumió el gobierno, viene desde mucho antes. Y ha habido políticas públicas que no han dado resultados y por eso la ministra Toá está impulsando un diálogo con todos los actores para tomar ciertas decisiones de fortalecimiento institucional, de actualización de la legislación, de más y mejores recursos utilizados de muy buena forma para enfrentar el fenómeno electoral de manera, podríamos decir, multisectorial, no solo respecto de determinada institución en particular, y me parece positivo también la disposición de diálogo que ha manifestado tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara, uno que es de oposición y otro que es del oficialismo, que se han sentado a conversar con la ministra Toá y que acordaron, de hecho, avanzar en 31 proyectos de ley en materia de seguridad. Ya, la atomización es el principal problema.
Pero hablemos del tema de seguridad de esos 31 proyectos. Atomización y crispación. Y crispación. Volvamos a la crispación, porque eso lo viene diciendo usted desde el primer día. ¿A qué se refiere con crispación? ¿Qué ejemplos hay de esa crispación? Creo que esto no necesariamente tiene un correlato con lo que pasa en la sociedad chilena, pero en el debate parlamentario muchas veces, antes de escuchar la opinión de un determinado sector, hay una respuesta, incluso a veces de calificaciones personales. ¿Como con lo del litio, por ejemplo? Creo que, mire, lo que pasa es que a mí me interesa ser parte de la solución y no el problema. Entonces, si yo estoy diciendo que se descalifica anticipante, quiero ser en esto bien prudente. Pero antes de que se conozca una iniciativa, ya hay una reacción negativa, a veces cuando esa iniciativa incorpora el punto de vista de quien está criticando. Entonces, ¿qué digo yo? Escuchémonos. Porque el diálogo democrático permite superar prejuicios. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en muchas cosas de acuerdo. Y existen legítimas diferencias, eso es propio de una sociedad democrática. No le temamos a las diferencias y al debate, pero no sobre la base de la calificación, el prejuicio, sino sobre la base de cómo construimos entendimientos sustantivos para enfrentar problemas que son urgentes. Y por eso el mandato del presidente es dialogar, dialogar y dialogar con todos los actores. Ya, lo que pasa es que ahí, volviendo al tema de la seguridad, se hace complicado. La ministra toda acuerda con los presidentes de las dos corporaciones parlamentarias, una agenda, como recordaba usted, de 31 proyectos, y el Partido Comunista dice, ¿sabe qué? Los 20 que son iniciativa gubernamental, yo voy ahí. Pero los otros 11, porque son iniciativas de otro lado, no tengo idea cómo son, algunos tengo el puro titular, yo en eso no me voy a respaldarlo necesariamente. Igual bueno, no es una postura como de apoyo a la ministra toda. Está exagerando quizá en el número de proyectos que han señalado con los cuales tengo observaciones. Pero son 2 o 3. Pero lo que sí le quiero señalar, Iván, es que vamos a dialogar con todos los actores y vamos a construir acuerdos. Porque, a ver... Para reforzar eso que la ministra toda hizo. Mientras el sistema político se pelea, los delincuentes sacan provecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Ponernos de acuerdo con una política de Estado inteligente que dé respuesta a la demanda de seguridad de todas las chilenas y chilenos. Y para eso entonces tenemos que promover un diálogo que nos permita avanzar, insisto, en actualización de legislación, en fortalecimiento institucional, en modernización de las instituciones a cargo de la persecución penal y en un marco que nos permita contar con más y mejores herramientas para enfrentar el fenómeno delictual. ¿Qué le parece que el Partido Comunista, precisamente porque no es una iniciativa del gobierno, le ponga a prueba o tenga dudas con el proyecto que castiga las usurpaciones? Hoy día las usurpaciones son la toma de terreno, digamos, es una falta. Y este proyecto que fue presentado después de lo de Concón, ¿se acuerda el caso de la usurpación en Concón que terminó con un asesinato por encargo? Eleva las penas y lo convierte en un delito, digamos. Bueno, pero no solo. Hay otros partidos que han manifestado sus aprehensiones respecto de la redacción actual del proyecto. De ese proyecto. Yo no voy a entrar en ese detalle porque eso va a formar parte del debate legislativo, pero el gobierno ha presentado una serie de indicaciones que el Ministerio de Interior obviamente va a explicar en detalle, que permiten tener un marco normativo idóneo respecto de un fenómeno complejo que tiene distintas aristas. Claro, porque se entiende que desde la izquierda la toma de terreno que se practicó tanto durante décadas en nuestro país, entre otras cosas para solucionar el problema habitacional, tiene una cierta épica y una cierta cosa como legendaria, digamos. Lo que pasa es que hoy la toma que algún delincuente después utiliza para vender, arrendar esos terrenos resulta totalmente como inaceptable, ¿no? A ver, hay que respetar el Estado de Derecho, pero también las soluciones deben permitir contribuir a la paz social. Y a veces un atajo lo que hace es incendiar la pradera. Le doy un ejemplo. El presidente Piñera anunció el Comando Jungla para enfrentar la situación de violencia en la Araucanía. ¿Qué es lo que ocurrió? La violencia rural aumentó en un 70%. Entonces es ahí donde se requiere una respuesta enérgica, pero también hacerse cargo de problemas sociales que son complejos para efectivamente dar solución. Y por eso, por ejemplo, hay que poner sobre el debate qué se va a hacer con los campamentos. Ya. Y hay que dar solución a la situación de campamento. Entonces, es ahí donde esta visión en blanco y negro no da cuenta de la diversidad de situaciones que requieren, obviamente, una respuesta clara. Aquí tiene que imperar siempre la ley y el Estado de Derecho, pero con respuestas idóneas de acuerdo a esa realidad. Lo que pasa es que para el dueño de un terreno la situación es en blanco y negro, o se lo toman o no se lo toman, ¿no? Y por eso si se lo toman... Y por eso se va a avanzar en la legislación, por eso está dentro de los 31 proyectos de ley que van a ser tramitados, pero eso no obsta que en el debate legislativo se puedan presentar indicaciones para hacerse cargo de problemas de distinta naturaleza que hacen más complejo el problema. Valga la redundancia. ¿Es viable
Pero Iván, sobre eso no quiero que se me malinterprete. Aquí tiene que siempre imperar el Estado de Derecho. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la forma de enfrentar determinados problemas depende obviamente de la situación específica y requiere, ¿sabes lo que ocurre? O sea, para decirlo en castellano, el derecho de propiedad de alguien que tiene un sitio tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado. Ese no es el punto. El punto es que hay que establecer soluciones idóneas que permitan mejorar la situación y no empeorarla. Porque nosotros lamentablemente en Chile tenemos muchos ejemplos donde creer que el atajo permite responder a una solución. Doy un ejemplo concreto de hace poco que parece que muchos se han olvidado, en el marco del estallido. Lo que generó condiciones para que efectivamente cambiara el ánimo en Chile fue el acuerdo del 15 de noviembre. Y la otra vía, que era la vía directa por parte del gobierno, tuvo consecuencias dramáticas, incluso con situaciones de violación a los derechos humanos que son inaceptables. Entonces es ahí donde yo digo, discutamos los temas, busquemos soluciones que sean idóneas, salgamos de las consignas, hagámonos cargo de la magnitud de los problemas, porque si las soluciones fueran tan fáciles, bueno, esos problemas ya no existirían hace mucho tiempo. Claro, alguien habría encontrado la solución. El matizar, el señalar que existe una situación que requiere de un debate legislativo más acucioso, que se requiere una norma de mayor nivel técnico, no puede ser descalificado. No puede ser descalificado. ¿Cuáles van a ser sus prioridades como ministro? Matizar no implica, renunciar a convicciones y principios, pero sí entender que los problemas a veces requieren respuestas más inteligentes. Y que además para conseguir cosas en la política no se puede tener todo. Sí, porque a todo lo que nos interesa es que en Chile, los chilenos están indignados por la situación de seguridad, y justificadamente. A todos nos interesa elevar los estándares de seguridad. La gente no puede seguir con temor de ir al trabajo y ser asaltado, o volver al trabajo y ser asaltado nuevamente. Tenemos que hacernos cargo de ese problema. Y si los chilenos están indignados y hay que hacerse cargo, cuando el Partido Comunista dice, yo no le daré un cheque en blanco aquí ni al gobierno ni a la oposición para hacer esto, no es una señal, es racional, pero políticamente es una señal compleja, digamos, porque la gente dice, ellos parece que no están tan en contra. Pero, ¿qué es lo que digo yo? Porque lo vi a propósito del acuerdo constitucional. Hay que escuchar, ver cuál es la razón, ver si en esa objeción hay algún fundamento que debe ser considerado. Y eso nos permite ir generando acuerdos y entendimiento amplio. Porque le doy otro ejemplo. La ley Naín Retamal fue votada en tercer trámite en la Cámara de Diputados en contra por el Partido Republicano. Y al día siguiente un diputado de ese partido emplazaba al gobierno por no aplicar la ley, la misma ley que había votado en contra. Entonces es ahí donde yo digo que el clima a veces hace que no nos escuchemos. Y cuando nos escuchamos nos damos cuenta que tenemos más puntos de acuerdo que diferencias. Y podemos tener diferencias, eso forma parte de la democracia, tenemos que ver cómo las resolvemos. Porque ¿qué es lo que nos piden los chilenos? Que nos pongamos de acuerdo respecto a cómo enfrentar problemas que los afectan en su vida cotidiana y que han deteriorado de manera significativa su calidad de vida, como ocurre en materia de seguridad. Y por eso, bueno, usted sabe, yo tenía una postura categórica como senador y creo que en ese sentido la ministra Toa está desarrollando un trabajo extraordinario. También en plena coordinación y conforme al mandato que le ha dado el presidente Boric. Prioridades. Y con mucha incomprensión y mucha descalificación, a mi entender, infundada respecto de su tarea. ¿Mucha incomprensión y descalificación de quién? Distintos actores. Quiere ser parte de la solución. Usted está obsesionado con un actor en particular, pero yo veo un cuadro complejo. Yo no estoy obsesionado con nada. ¿Cómo va a estar obsesionado yo con quién? No, lo digo en broma, porque me he preguntado mucho. No, lo que pasa es que es el ejemplo que tengo a mano para señalar algunas diferencias, pero hablemos de prioridades. Sí. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Agenda de seguridad? ¿Pensiones? ¿Sexto retiro? ¿Qué es lo primero? ¿O cuál es el orden para usted? En términos de gestión política de su ministerio. Tenemos que avanzar simultáneamente. En el Senado hay 20 y tantas comisiones, en la Cámara hay 30 y tantas comisiones. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que solo abocarnos a avanzar en determinadas materias y postergar otras? ¿O podemos avanzar simultáneamente, en paralelo, en el debate, en iniciativas que abordan distintos problemas que afectan a la sociedad chilena? Yo creo que tenemos que hacerlo en simultáneo. O sea, doy un ejemplo. ¿Tenemos que avanzar en materia de pensiones? Sí. El drama de las pensiones no puede seguir postergándose. Las pensiones tienen valores bajísimos, no permite que los pensionados lleguen a fin de mes. Tenemos que hacernos cargo de esa necesidad. Eso se tramita en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, de ambas cámaras del Congreso Nacional. En simultáneo tenemos la agenda de seguridad. Y eso se tramita en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Seguridad, de ambas cámaras del Congreso Nacional. Entonces, ¿por qué no podemos desarrollar ese debate en paralelo? ¿Por qué tenemos que decir, sabe que solo vamos a discutir determinados aspectos? O sea, los problemas de la salud los vamos a postergar no sé cuánto tiempo. Pero eso es evidente, pues, ministro. O sea, digo, o sea, tiene que hacerlo todo más o menos al mismo tiempo. Sí. Pero algunas cosas son más relevantes que otras, digo, ¿no?
Lo que yo digo... O sea, digo, ley corta de ISAPRES, por ejemplo, supongo que es una cuestión hiperurgente para el gobierno. Porque además hay plazo, conforme a la sentencia de la Corte Suprema. Hay un plazo comprometido, ordenado por la Corte Suprema. Sí, tal cual. Pero esto se puede hacer en simultáneo y por tanto lo importante aquí es hacer una planificación que nos permita ir abordando estas distintas necesidades. ¿Qué va a pasar con la ley corta de ISAPRES a propósito? Se ha avanzado, está muy avanzado el proyecto de ley y en su momento la ministra de Salud hará los anuncios correspondientes. ¿Es razonable 1.400 millones de dólares que tengan que devolver la ISAPRES independientemente de la cantidad de años en que No me tengan para quiero hacerlo? pronunciar sobre el fondo para no abrir nuevos flancos. El gobierno va a anunciar una propuesta específica. La ministra de Salud también ha hecho un gran trabajo. Le quiero decir que es de primer nivel como gestora, tuvo muy buena experiencia fuera del ministerio y ha tenido una gran experiencia en un ministerio que no es fácil, pero no me corresponde a mí pronunciarme respecto al fondo cuando en su momento el gobierno dará a conocer su opinión en el proyecto de ley. ¿En su momento más o menos inminente, esta semana o más tiempo? Algo que tendrá que verse porque la próxima semana tenemos 2 días de sala del Senado, trabajan las comisiones toda la semana, pero la sala sesiona solo la tarde del martes y miércoles y la Cámara sesiona también solo 3 veces. La sala, insisto, porque a veces la gente cree que los parlamentarios solo trabajan 3 días, cuando están todos reunidos y mi experiencia como parlamentario es que el mejor trabajo, el más acucioso sea en las comisiones y esas trabajan toda la semana. Entonces ahí habrá que evaluar el mejor momento. Habrá que ver, pero porque después viene la semana regional y distrital. La distrital, claro. Sí. Oiga, pero está más o menos armado eso. Porque dicen que la ministra la intervinieron, que mandaron a Miguel Crispe, el jefe asesor, a las reuniones con la ministra y hacer eso. No. ¿No? Lo que hay es obviamente una colaboración de todos los actores con el trabajo de la ministra. Y si algún otro funcionario de gobierno participa en las reuniones para apoyarla. No para intervenirla. Obviamente, es para apoyarla. ¿Sexto retiro, un dolor de cabeza para el gobierno? Tiene un impacto inflacionario enorme, obviamente la plata que entra por un bolsillo va a salir por otro, pero yo diría que en general la mayoría de las bancadas tiene conciencia de la necesidad de actuar con responsabilidad en esta materia. La mayoría. Sí, no unánime, pero ya se vio la vez pasada que hubo más votos en contra que a favor. Ya, pero un parlamentario oficialista no debería votar a favor del sexto retiro. Creo que incluso más allá del oficialismo-oposición, hay que ver qué es lo mejor para el país y sobre todo cómo enfrentamos el cuadro inflacionario que ha sido complejo. A propósito de eso, ¿qué le parece que la bancada de la UDI en la Cámara haya dado libertad de acción para votar por el sexto retiro? ¿Qué quiere que le diga? Creo que hay que actuar con sentido de responsabilidad en esta materia. ¿Vio lo que dijo el alcalde Jadwe de Recoleta sobre Salvador Allende? No. Él dice que está convencido que lo mataron, que lo asesinaron, que no fue un suicidio, que hay un libro que se presentó en la Feria del Libro de Recoleta que dice que la tesis del suicidio es inaceptable. En fin, que ese debate hay que darlo en la izquierda. ¿Qué le parece? Bueno, un punto de vista. No creo que tenga sentido participar en una polémica de esa naturaleza, porque además distrae del rol de Salvador Allende en la historia de Chile. Y Salvador Allende es muy valorado, y sobre todo por las nuevas generaciones, no solo por la forma en que murió, ejemplar, porque no estuvo dispuesto a renunciar al mandato del pueblo, a traicionar el mandato del pueblo, sino que también por toda su trayectoria, un demócrata ejemplar. Así que este es parte del debate. Por eso es raro que se abra el debate de nuevo, ¿no? Digo, porque entiendo que es un debate en la izquierda, entiendo que ha sido un debate durante muchos años, pero también es una cuestión... Ya, pero lo que hace grande Salvador Allende es sin duda el 11 de septiembre, la actitud que tuvo, de coherencia democrática, pero también toda su trayectoria previa, como parlamentario, como ministro, como diputado, como senador, y por cierto también como presidente de la República. Se lo pregunto a usted, porque usted es el de la frase de no soy muy al partido de Salvador Allende, que se lo han recordado harto en estos días. Sí, pero por lo mismo le digo, o sea, creo que no tiene sentido este tipo de polémica. Pero en su convicción, usted como militante del Partido Socialista, como profesional y aficionado a la política, interesado en la política, habrá estudiado el asunto, ¿no? O lo habrá leído, digamos. Sin lugar a dudas. Y los que estuvieron cerca y compartieron hasta este momento tienen una visión distinta a la que planteaba el alcalde Jadwe. Los testigos que estaban esa mañana en La Moneda. Una versión distinta. Oiga, a propósito de eso, hay algunos que interpretan su llegada como un giro del gobierno hacia el socialismo democrático. Y incluso hay algunos que han dicho, pero yo creo que es medio irrespetuosa la frase, pero se la voy a decir porque uno de mis editores dice que es así, que usted sería como un nuevo Panzer en La Moneda. No, José Miguel Insulza era un Panzer de verdad. Yo soy un humilde servidor. Ministro, porque... un humilde servidor, así que no quiero hacer... no sé si son buenas esas comparaciones porque además generan expectativas enormes y la tarea que tenemos no es fácil. Me aclara mi editor que lo dijo Eric Aedo, el jefe de la bancada DC. Bueno, le mando saludos a Eric, diputado por la región de Biobío, y agradezco sus palabras.
pero yo soy un humilde servidor nada más. Ya, porque el comentario que hacía Edo era a propósito de que a lo mejor la DC podía acercarse al gobierno con su llegada y un giro un poquito más hacia el socialismo democrático. Bueno, nosotros obviamente vamos a dialogar con todos los actores y la democracia cristiana tiene un rol importante para contribuir a generar las mayorías que se requieren en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. Ya, pero no es que se haya convertido el Partido Socialista en el partido principal del gobierno, dice usted. No, eso es porque otra alguno cosa. podría interpretarlo. Sí, pero yo tampoco lo comparto. ¿No? ¿Sí? No, porque los gobiernos de coalición, todos los partidos son iguales. Y hay incluso muchos independientes que apoyan a los gobiernos de coalición. Entonces, esto es como en la granja animal, algunos partidos son más iguales que otros, ¿sí? Bueno, algunos tienen más historia, otros irrumpen con ideas nuevas que bienvenidas sean porque permiten la renovación de la idea, todos contribuyen. Entonces, yo soy lo menos chauvinista en materia partidaria. ¿En serio? Sí, pese a que fui presidente de mi partido, soy lo menos chauvinista porque ¿qué sentido tiene si al final uno milita primero en la idea y después en la orgánica? No, y si estuviera ofendido no estaría de ministro. Digamos. Entonces, por tanto, yo comparto un proyecto de país con personas que comparten mis ideas, o yo las comparto las de ellas, para ser humilde. Y creo que a veces se puede militar en uno u otro partido, da lo mismo, irrelevante. Pero lo importante son los valores y principios los que compartimos. ¿Y cuáles son esos valores y principios? Los valores y principios son cómo construir un país con menos desigualdades, con menos injusticia, más seguro, seguridad económica, seguridad social, también seguridad pública, y cómo avanzamos, en el caso concreto del presidente Boric, en una agenda en esa materia. Y por eso vuelvo a lo del litio. Lo que ha anunciado el presidente va a permitir que otros actores privados, que hoy día no forman parte de la producción del litio, puedan incorporarse. Pero también el Estado va a tener un rol que le corresponde para velar para que las decisiones que se tomen sean siempre pensando en lo que es mejor para Chile, lo que es mejor para el país, lo que es mejor para el pueblo de Chile. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día acá. Gracias a usted. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central por la pantalla del 13, entre 13 en vivo y simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato con más Mesa Central.